Bienvenidos a Relatos de Piel Fría. Soy Susurros del Umbral. Aquí no vas a encontrar simples historias, vas a encontrar memorias que nunca debieron contarse. Relatos que se arrastran en el silencio, susurran en la oscuridad y se quedan contigo mucho después de que todo termina, porque hay cosas que no descansan y cuando llegan a ti ya es demasiado tarde. El metro de la ciudad cerraba a las 11:40 de la noche. Después de esa hora, las estaciones quedaban completamente vacías, como si la ciudad hubiera dejado de respirar. Solo algunos trenes seguían moviéndose en la oscuridad, haciendo recorridos de mantenimiento. No llevaban pasajeros, no hacían paradas completas, solo pasaban, lentos, arrastrándose por los rieles con un zumbido eléctrico constante, grave, profundo, un sonido que se metía en los oídos y no se iba, como si no viniera del tren, como si viniera de abajo, de los túneles, de algo que se movía con ellos en la oscuridad. Eso era lo que se decía entre los trabajadores del turno nocturno, quienes además sabían otra cosa. Había un vagón que no aparecía en los registros, uno que no debía estar ahí y que, aún así, a veces llegaba. Mateo llevaba apenas 2 semanas trabajando en turno de noche. Su tarea era simple: revisar estaciones vacías, asegurarse de que no quedara nadie dentro. Rutina, silencio, nada fuera de lo normal, hasta esa noche. La estación estaba completamente desierta. No era solo que no hubiera gente, era que se sentía abandonada, como si nadie hubiera pasado por ahí en horas, ni un alma. Ni un solo murmullo. Las escaleras eléctricas estaban detenidas, las pantallas apagadas, los avisos automáticos, en silencio. Solo quedaba el eco de sus pasos, rebotando contra las paredes vacías, regresando unos segundos después, como si alguien más caminara detrás de él. Y ese zumbido, lejano, constante. El sonido de la electricidad recorriendo los cables por encima del techo, vibrando suavemente, casi imperceptible, pero ahí estaba, metiéndose poco a poco en el ambiente, haciendo que el aire se sintiera más pesado, más denso, como si la estación siguiera viva, observando, esperando. Entonces lo escuchó, un tren, pero no en el horario, no en el sistema, un tren, llegando. Mateo frunció el ceño. Eso no está programado. Se acercó al andén y lo vio. Un tren antiguo, mucho más viejo que los que usaban actualmente. Las luces parpadeaban, las puertas se abrieron, lentamente. Nadie bajó, nadie subió. Pero había algo raro. El interior estaba lleno, figuras sentadas, completamente inmóviles. Mateo dudó un momento, pero el protocolo era claro. Si había pasajeros, debía revisar. Subió. El aire adentro era diferente, más frío, más cargado, como si el oxígeno no fuera suficiente. «Hola», dijo. Nadie respondió. Caminó por el pasillo. Las personas estaban ahí, sentadas, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como dormidas. Pero algo no encajaba, no respiraban. Mateo se acercó a uno. «Señor», nada. Le tocó el hombro y el cuerpo cayó, pesado, inerte, sin resistencia. Fue ahí cuando lo entendió. No estaban dormidos, estaban vacíos, completamente drenados, la piel gris, los labios secos, sin una sola gota de sangre. El chico retrocedió con el corazón golpeándole el pecho, y entonces las puertas se cerraron, de golpe. «No, no, no». Corrió hacia ellas. Las golpeó. «¡Ábranme!». Pero el tren ya se estaba moviendo, sin conductor, sin control. Y en ese momento, todo cambió. Los cuerpos se volvieron totalmente pálidos, casi esqueléticos. La desesperación lo consumía, y de repente escuchó algo detrás de él. Un sonido húmedo, lento, como alguien tragando. No era un sonido fuerte, era profundo, irregular, como si algo estuviera alimentándose sin apuro. Mateo sintió como el frío le subía por la espalda, lento, pegajoso.
Entendía que no era solo miedo, sino una advertencia. No quería voltear. Sabía, sin entender del todo por qué, que si miraba, ya no habría forma de salir. Pero el silencio detrás de él cambió, se volvió más denso, más presente, como si ahora eso estuviera más cerca, respirando, esperando, y entonces lo hizo. Volteó, despacio, primero los hombros, luego la cabeza, como si su propio cuerpo estuviera dudando. Al fondo del vagón había alguien de pie. No estaba ahí antes. Mateo lo sabía, lo sentía. Ese espacio había estado vacío, pero ahora no. Ahora había una figura, inmóvil, observándolo. Alta, demasiado alta. Su cabeza casi rozaba el techo del vagón, pero no se agachaba, como si su cuerpo no obedeciera del todo a la forma humana. Demasiado delgada, los brazos largos, colgando a los lados, con los dedos ligeramente curvados, como si estuvieran a punto de cerrarse. La piel no era solo pálida, era translúcida, fina, como si debajo algo oscuro se moviera lentamente, y los ojos. Mateo intentó enfocar, pero no pudo, porque no había nada que enfocar. Eran negros, completamente negros, sin pupila, sin reflejo, como dos huecos que absorbían la poca luz del vagón. Entonces sonrió, pero no fue una sonrisa natural. Fue lenta, demasiado lenta, como si no recordara exactamente cómo hacerlo. La piel alrededor de su boca se tensó, se estiró, hasta que los labios se abrieron lo suficiente para mostrar colmillos, largos, delgados, húmedos, manchados de un rojo oscuro, casi negro, todavía fresco, todavía goteando. De repente, Mateo parpadeó y esa cosa tenía un par de alas huesudas en su espalda. Pensaba hasta que un tono áspero llenó el espacio. Siempre suben. Se escuchó la voz, se deslizó por él. A pesar de lo ronco sonaba casi amable, pero con algo debajo, algo que no encajaba. Siempre creen que están solos. Mateo sintió que el pecho le iba a explotar. Intentó retroceder. Un paso, luego otro. Pero algo no estaba bien. El vagón no era el mismo. El pasillo se había alargado. Las filas de asientos parecían repetirse, una tras otra, sin fin, como si el espacio se hubiera estirado, como si el tren ya no obedeciera a ninguna lógica. Mateo miró hacia la puerta. Lejos, demasiado lejos, mucho más de lo que debería, como si hubiera estado caminando sin darse cuenta. No, susurró. Intentó correr, pero cada paso se sentía pesado, lento, como si el aire se hubiera vuelto espeso, como si algo lo estuviera reteniendo, y cuando volvió a mirar al fondo, la figura ya no estaba tan lejos. Había avanzado, sin que él lo viera, sin hacer ruido, más cerca, mucho más cerca, y ahora sonreía más. ¿Qué eres?, susurró. La figura inclinó la cabeza. Lo único que queda, cuando todos los demás se van, y dio un paso. El tren se sacudió, las luces se apagaron, oscuridad total, y entonces, gritos. No de Mateo, de todos. Las figuras en los asientos empezaron a moverse, a levantarse, a girar la cabeza lentamente hacia él, con las bocas abiertas, vacías, pero hambrientas. Cuando las luces volvieron, el vagón estaba completamente vacío, sin cuerpos, sin Mateo, sin nada. A la mañana siguiente, el supervisor revisó los reportes. No había ningún tren fuera de horario, ningún incidente, nada, todo en orden, excepto por una cosa. En las cámaras de la estación, a las 11:43 de la noche, se ve a Mateo, de pie en el andén, mirando hacia la nada, sonriendo, y justo antes de que la imagen se corte, sus ojos se vuelven completamente negros. El relato ha terminado, pero lo que despertó sigue ahí, contigo. Soy Susurros del Umbral y esto fue Relatos de Piel Fría. Si logras conciliar el sueño, nos escuchamos en la próxima oscuridad. Por ahora, intenta no mirar hacia atrás, porque el frío ya te alcanzó.